Entonces, vamos a comenzar con la primera noticia. El gobierno, literalmente el gobierno de los Estados Unidos está demandando a Google por el monopolio de la publicidad. Cuéntanos, Gali, de qué se trata esta demanda. Bueno, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos junto con 8 estados están demandando a Google por monopolio en el Tribunal Federal de Alexandria en Virginia. ¿De qué se trata? Que el Departamento de Estado considera que abarca más del un cuarto de lo que se gastan, de lo que los estadounidenses y las empresas estadounidenses gastan en publicidad y va por encima de todo el resto, sin dejarle espacio a los demás para publicar y, y esto. Dice que los datos son tan claros hacia los editores de sitios web que ganan menos y las anunciantes que gastan más. Suscríbete. Y Entonces, aquí yo encontré la noticia en AFP. La voy a leer. Recuerden que las fuentes están en la descripción del video, ¿no? Todas las fuentes de las noticias que tratamos acá. Dice, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y 8 estados demandan a Google el martes, alegando el dominio de la publicidad digital que daña la competencia. Consumidores publicistas, incluso el gobierno estadounidense. El gobierno alega que el plan de Google para consolidar el dominio ha consistido en neutralizar o eliminar a los rivales por medio de adquisiciones y obligar a los anunciantes a usar sus sus propios productos, dificultando usar los de la competencia. La demanda antimonopolio fue presentada por el Tribunal Federal de Alexandria en el estado de Virginia, como bien habías dicho tú, por el secretario de Justicia Meredith Gerald, que dijo que en una conferencia de prensa el martes, que el domingo, que perdón, que el domingo, que el dominio de Google en el mercado publicitario resulta en menos publicistas que pueden ofrecer sus productos sin tener que pagar una suscripción u otras cuotas, y debido a lo que no pueden confiar que en la competencia mantendrán los precios bajos en el mercado publicitario, ¿ya? Como resultado del dominio de Google, resaltó Gerald, los creadores de sitios web ganan menos y los publicistas ganan más, que era lo que tú estabas diciendo ahorita. Eh, la demanda del Departamento de Justicia acusa a Google de monopolizar ilegalmente el servicio de los anuncios en Internet al excluir a sus rivales. Esto incluye su adquisición en 2008 de DoubleClick, un servicio dominante de anuncios publicitarios. O sea, ellos en 2008 adquirieron DoubleClick y de allí hicieron el servicio que tienen ahora de anuncios, y el despliegue posterior de una tecnología que bloquea en fracciones de segundo el proceso de licitación de los anuncios que se publican en las páginas web. ¿Ya? El administrador de anuncios de Google permite que las grandes publicistas que tienen ventas directas y significativas manejen sus anuncios. El intercambio de anuncios, en tanto, es un mercado en tiempo real para comprar y vender anuncios por internet. O sea que aprovechan el tema de la rapidez y la tecnología que tienen para competir deslealmente con los otros sistemas de anuncios que hay por internet. Y eso lo vemos, ¿no? Porque de todos modos, la mayoría de las publicidades que aparecen en las páginas son publicidades que son de Google, eh, de Google Ads. La demanda exige que Google separe 3 negocios distintos de su principal sitio de búsqueda, de YouTube y de otros productos como Gmail. ¿Ok? La compra y la venta de anuncios y la propiedad de la plataforma donde se realiza este negocio. Es decir, que lo que está pidiendo el gobierno de Estados Unidos y
los publicistas y los competidores y los consumidores que están demandando a Google, porque parece que es una demanda conjunta, es que mm, Google se separa. O sea, básicamente lo que le pidieron a Microsoft, ¿no? Lo que le pidieron a Microsoft cuando lo demandaron fue que separara Microsoft Network de el negocio de Microsoft de software y del navegador de Internet, ¿ya? Más o menos quieren hacer con Google eso, lo quieren separar. Eh, Claro, inclusive parte de la demanda exige que venda sus actividades de publicidad y los espacios publicitarios, ¿no? Para tenerlos separados. sí, o sea, que se convierta en tres compañías diferentes. Algo que pasó, algo similar a lo que pasó con Bell. Pues, Bell tenía el monopolio de los teléfonos en Estados Unidos y fue demandado antimonopolio y por eso en Estados Unidos existen tantas compañías de teléfonos, ¿ya? Está Orange, está... mm, bueno, hay varias en estos momentos, no me acuerdo, pero hay Verizon, hay varias. Entonces, estas compañías salieron de Bell, ¿ya? Y lo más irónico es que ahorita la mayoría de todas esas empresas están volviendo a pertenecer a un mismo grupo tecnológico, que es el mismo grupo tecnológico y de comunicaciones que era Bell antes. Entonces, y lo mismo está pasando con Microsoft. Microsoft también se dividió, pero ahorita como las compañías compran otras compañías y se hacen dueñas y son parte de un holding, entonces vuelven a hacer todo lo mismo, vuelven a tender a tratar de ser monopolio, ¿no? Que es lo que digamos, el sistema, como el sistema capitalista funciona, ¿no? Entonces, está allí el gobierno de los Estados Unidos demanda a Google por este tema. Y pues, Y, y es en corte federal, ¿no? También. claro, Es es el Estado, gobierno de los Estados Unidos, no solamente son los estados, sino que es el gobierno en general de los Estados Unidos, ¿ya? Y básicamente es un juicio antimonopolio. Me gustaría saber, ¿ya? ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Es inevitable que en un sistema 100% capitalista ocurra esto. Me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes. Déjenla en los comentarios, ¿ya? Y ahí tenemos esa discusión a ver qué sale de ahí. Eso sí, como esto es un tema político, respetuosamente. Háganlo respetuosamente. Si hay que hacer réplica, háganla de forma respetuosa, sin estar siendo tóxicos y sin estar hablando de forma grosera y de forma ofensiva. ¿Ok?